Estamos ya de regreso en esta parte de la tarde nuevamente con el noticiero Visión Informativa en su segunda emisión. Estamos ya conectados con nuestro invitado de la tarde, mi estimado Javier. Le damos la bienvenida a Nelson Erazo. Usted inicia con la primera pregunta y qué gusto también contar con un panelista desde la ciudad de Quito. Adelante, Javier. Bueno, son las 18:26, don Nelson. Buenas tardes. Estamos en vivo a través de Matiaví 96.3. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le hemos invitado para que nos dé su opinión, don Erazo, respecto a las medidas que tomó el señor presidente de la República, sabiendo que usted es el presidente del Frente Popular, en donde su alianza es con organizaciones sociales y sindicales ecuatorianas. Un gusto saludarle. Bueno, Javier, un gusto el poder acceder a su prestigioso medio de comunicación. También un saludo para Jonathan. Decirle efectivamente que las diferentes organizaciones sociales, los diferentes sectores de los trabajadores, rechazamos las diferentes acciones implementadas por el gobierno nacional en contra de los trabajadores y los pueblos. Acciones que son producto de leyes antiobreras, antipopulares, y que obviamente responden a los intereses de los grupos económicos, de la banca y de los empresarios, como fue la mal llamada ley de apoyo humanitario o la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, o el pronunciamiento del día lunes, me parece, en la mañana, del presidente de la República, en la cual se estableció los mecanismos que se van a utilizar en el sector público, que una vez más es el sector más golpeado por las políticas del gobierno del señor Moreno. Estimado Nelson, muy buenas tardes, qué gusto tenerle acá nuevamente en Visión Informativa. En el discurso del presidente Moreno se hablaba de un recorte del gasto público de más de $4.000 y que una masa salarial de 980 millones de dólares. ¿Qué opina usted de esto? Mire, yo creo que primero hay que ubicar bien lo que pasó con la ley de apoyo humanitario y las medidas que hoy se ve obligado a tomar el gobierno nacional. El discurso que el presidente Moreno decía que era necesario que los que más tienen más contribuyan con el país, que era necesario que los que más ganan más aporten, fue solamente parte de un discurso mentiroso, de una acción que buscaba confundir al pueblo ecuatoriano y que buscaba ganar razón, entre comillas, en algunos sectores. Los trabajadores, los pueblos del Ecuador, nunca nos opusimos al hecho de poder contribuir para la solución de los problemas. Tanto es así que dijimos que estábamos dispuestos a contribuir de nuestro salario un aporte en base, pero también le decíamos al presidente de la República que era necesario que el que más tiene más aporte, y le dijimos que las cerca de 2.000 empresas deberían contribuir del 5 al 15% de las ganancias de sus utilidades, que en el 2019 llegaron a 12.000 millones de dólares. Le dijimos al presidente que así como le piden al trabajador una contribución del 1% del trabajador que ganaba $500, se pida la contribución también a los grandes patrimonios y a las grandes fortunas. En ese caso le habíamos planteado, por ejemplo, de que se le pida por una sola vez un impuesto del 2% al patrimonio del señor Álvaro Noboa, que ganaba o que tiene un patrimonio de $1.800 millones. Le dijimos que lo mismo debería hacerse con el patrimonio del señor Egas, que supera los $1.600 millones, o del señor El Juri, que supera los $1.300 millones, o
del señor Lazo, que supera los 800 millones, al igual que el señor Nebot, que tiene un patrimonio por encima de los 700 millones de dólares. Si ellos hablaban que la ley de apoyo humanitario buscaba resolver los problemas, ahí estaban la plata. Fíjese usted un dato adicional. En el 2019, el grupo La Favorita ganó 237 millones de dólares en utilidades. El grupo Claro obtuvo 234 millones de dólares. Andes Petroleum obtuvo 218 millones de dólares de utilidades. Cervecería Nacional, 213 millones de dólares adicionales. Y el Banco del Pichincha, 204 millones de dólares. En ese sentido, presidente Moreno. En ese sentido, Nelson, estas empresas que usted ha mencionado, ¿han hecho ya sus pagos? ¿Están al día con el gobierno? Mire, todavía no se han puesto al día y tampoco han aportado un centavo para el problema de la pandemia. Muchos dirán que el Banco del Pichincha entregó 10 millones, pero no es en ayuda. Lo que ellos hicieron es un anticipo del impuesto, que es distinto, que es diferente. Eso ellos van a recuperar en el año 2021, lo que ya pagaron. Por lo tanto, no es ningún tipo de ayuda como nos quieren hacer ver. Pero mientras esto ocurre con estos grupos, mis estimados periodistas, ocurre en cambio que al Magisterio Nacional, con los anuncios del presidente del día de ayer, le reducen una hora de trabajo, pero le sacan de su bolsillo al maestro el 12% de su salario. Los maestros en el país van a contribuir con 12.293.305 dólares por mes. Es decir, en el año van a entregar 147.519.663 dólares como parte de la reducción de su salario. En el caso de los servidores públicos, mensualmente van a entregar 40.826.794 dólares, lo que quiere decir que van a aportar en el año 408.267.912 dólares. Esto es el aporte que vamos a realizar los trabajadores del sector público como consecuencia de la reducción de nuestros salarios. Mientras la banca, los empresarios, el señor Lazo, el señor Nebot, Novoa, el señor El Juri, la señora Isabel Novoa y el señor Egas no han dado un solo centavo para resolver los problemas económicos que viven en el país. Lo que demuestran los hechos, mis estimados periodistas, que al gobierno no le importa, no busca resolver los problemas exigiendo que la banca y los empresarios contribuyan. Lo que busca es castigar al más débil de la relación laboral, que somos los trabajadores. Quiere resolver los problemas del país, quitándole los pocos recursos a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero lo más preocupante es lo siguiente, mi estimado Jonathan y Javier. Con la ley de ayuda humanitaria, en donde se reduce el 25% de la jornada de trabajo, también plantea la posibilidad de la reducción del salario en el 45% del salario del trabajador. Pero se manifiesta el día de ayer, mientras yo estaba... señor Erazo, pero se dice que es el 16.6% nada más. Mentira. Mentiroso el ministro de Trabajo. Yo tengo una tabla, mi estimado Jonathan.
una tabla del ministerio de $61. Con la reducción de la jornada de trabajo y la reducción de su salario, pasa a ganar $420, es decir, menos $140, que significa el 25%. Pasa a ganar $1,257, $419 mensuales menos, 25% en la práctica. Y un trabajador que ganaba $986, un servidor público que ganaba $986 y que estaba en la escala número 4, pasa a ganar $739, $246 menos, es decir, el 25% de su salario ha sido disminuido. ¿Cuál es la mentira que nos dice el señor ministro de Trabajo? Nos dice que es el 16.6% porque están haciendo el cálculo sobre 240 horas de trabajo, cuando un obrero en el mes, o cualquier trabajador o servidor público, en el mes labora 160 horas, porque nuestro trabajo es 8 horas diarias, 5 días a la semana, que si multiplicamos dan 40 horas. Por 4 semanas son 160 horas. Este cálculo de las 240 horas, mi estimado Javier y Jonathan, se hace para calcular la hora extraordinaria. No es parte del cálculo que se debe hacer en la disminución del salario, porque no hay el trabajo por horas. Nosotros tenemos un salario por el mes. Es decir, a mí me pagan $561 porque laboro todo el mes, las 40 horas semanales, las 160 horas al mes. Entonces, ahí está la trampa del ministro del Trabajo cuando nos dice que solamente es el 16.6%. La reducción en la jornada es de 2 horas diarias y el 25% de disminución en el salario de los trabajadores. Pero le decía que lo más preocupante, mi estimado Javier y Jonathan, es el hecho de cómo en el sector privado se está ejecutando, porque es inhumano. Mientras garantizan las chequeras de los empresarios, mientras los banqueros y los empresarios no van a perder, ocurre que un trabajador va a pasar a ganar $225. Es decir, el 30% del costo de la canasta familiar. Mientras despiden trabajadores, mientras nos reducen ingresos, nos condenan también a la muerte, a la pobreza, a la miseria. Este es un gobierno indolente que está recogiendo todo el mandato del Fondo Monetario, de la banca y de los empresarios. Esta es la realidad que estamos viviendo, mis estimados periodistas. En base a esta realidad, mi estimado Nelson, ¿qué medidas tomar? ¿Qué hacer? El pueblo ecuatoriano estos días está en malestar. Muchas personas de clase media se reducirá sus sueldos y esto generará también el problema de falta de pago de arriendo, falta de pago para créditos que muchos tienen. Y ahora, ¿qué hacer con estas medidas tomadas por parte del gobierno ecuatoriano? ¿Qué van a hacer ustedes como frente? Mire, el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, ha ratificado su decisión de votar abajo estas leyes con la organización, la movilización y la pelea. ¿Pero cómo van a hacer? El día lunes 18 de mayo, permítame, el día lunes 18 de mayo, una expresión importante de rechazo a las leyes fue los plantones y las movilizaciones que en medio de la pandemia se realizaron, a pesar del estado de excepción, porque la gente está entendiendo que o lucha para defender sus derechos, o se muere de hambre, o se muere por la pandemia. Un tercer aspecto es que hemos convocado para el día lunes 25 de mayo
a una nueva jornada nacional para exigir que el gobierno nacional vete la ley de apoyo humanitario en lo que tiene que ver a la reforma laboral y en el caso de las medidas anunciadas el día lunes retroceda en dicha propuesta para que no sean afectados los intereses de los trabajadores y los servidores públicos. Estamos preparando ya las demandas de inconstitucionalidad a la ley y a los decretos presidenciales que han puesto en riesgo la vida de los ecuatorianos como consecuencia del atentado que se les está haciendo al bolsillo de los trabajadores y sus familias. Adicionalmente, estamos preparando una queja a nivel internacional a la Organización Internacional del Trabajo, denunciando que se están violentando los derechos constitucionales, los derechos humanos y los derechos laborales en nuestro país, así como también los convenios internacionales. A la par de estas dos denuncias, también estamos armando una denuncia a los derechos humanos, de cómo se está actuando en el caso de nuestro país en contra de los diversos sectores sociales, en contra de la clase obrera y en contra del pueblo ecuatoriano. Y vamos a levantar una denuncia a la Organización Mundial de la Salud, mi estimado Javier y Jonathan, por un elemento. La Organización Mundial de la Salud, cuando inició la pandemia en el mundo, estableció un aspecto. Decía entre sus recomendaciones de que los estados deben garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación, y también el derecho a sus salarios de los trabajadores. Ocurre que en nuestro país estas recomendaciones se violentan, se incumplen cuando se despide a trabajadores, cuando se reduce salarios, pero también cuando se recorta el presupuesto al sistema educativo de las universidades, al igual que el sistema de educación en general. Y adicionalmente, cuando se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos, al priorizar el pago de la deuda externa y no adquirir los implementos de bioseguridad para la gente de los hospitales, para la gente de aseos de calles, para los trabajadores de las empresas de las áreas estratégicas o para los trabajadores que están trasladando los productos hacia la ciudad. Una muestra de eso es, Javier y Jonathan, esto raya, discúlpeme la palabra, raya en la estupidez de este gobierno. Acaban de despedir el día de hoy 400 trabajadores de la salud en la provincia de Manabí. 400 trabajadores, auxiliares, enfermeras, mantenimiento, limpieza y algunos médicos a la calle el día de hoy. Esta denuncia nos acaba de llegar de lo que está pasando en la provincia de Manabí, porque están reclamando que no se afecte. Se dieron algunos sucesos, don Nelson. En enero del 2020 se declaró incluso al mes de octubre como victoria de trabajadores y sectores sociales. Si recordamos, fue por el subsidio del combustible que se armó la paralización, donde se organizaron algunos sectores sociales, incluso el sector indígena. Ahora viene ya lo peor. Si en octubre fue por la situación del subsidio, ahora las cosas son más terribles, don Erazo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué están proponiendo ustedes? ¿Desde cuándo empiezan ya a tomarse algunos sectores de la capital de la República? Sabemos que hoy estuvieron ya en algunos lugares. ¿Cuál ha sido la convocatoria? Porque hemos escuchado a Leonidas Issa, que convoca ya al sector indígena. ¿De qué manera se está planificando esto, por favor? A ver, lo
Los trabajadores, los sectores sociales, hemos mantenido la pelea en la calle. Venimos con la juventud, las mujeres, los sectores populares, desde hace cerca de 15 días movilizados en el país. El día de hoy, al igual que el día lunes, se han expresado movilizaciones, marchas, plantones. El día de mañana están programadas otras acciones y evidentemente que va subiendo el nivel de descontento del pueblo ecuatoriano. El día de ayer nos reunimos con los compañeros de la CONAIE, con el Frente Unitario de Trabajadores, para discutir esta temática. El compañero Jaime Vargas nos planteaba de que una definición de la CONAIE es, o se orientó hace algunos días atrás, que la gente se mantenga en sus comunidades, se mantenga cuidando sus propiedades, pero también produciendo los productos de alimentos hasta el 31 de mayo, que pase el pico más alto de la pandemia. Y hemos quedado con los compañeros retomar la acción, la movilización, y en junio levantar con mayor fuerza la lucha para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Se viene más Sin embargo, también comparado, señor Erazo, ¿se viene la situación más difícil comparado con lo que pasó en octubre del año anterior? Mire, si el gobierno nacional no entiende que debe retroceder en ese tipo de políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades, no nos queda otra alternativa que retomar la movilización. Quienes son los causantes de los problemas que se puedan presentar de aquí a futuro, tenga la plena seguridad que no es el pueblo ecuatoriano. Son los representantes de la oligarquía, los representantes de los intereses de las grandes transnacionales, de los grupos empresariales y de la banca. Son ellos los que están tomando estas decisiones en contra del pueblo ecuatoriano. Estimado Yo le Nelson, decía, pero esto no generará más pérdidas. dígame, Jonathan. Pero esto no generará más pérdidas al Ecuador, esto no generará retrasos, si lo que se necesita es mejor fomentar el trabajo y comenzar a mover ya el engranaje del país para que siga adelante. Jonathan, muy de acuerdo. El país necesita retomar la producción, necesita retomar, ¿no es cierto?, el desarrollo, pero la producción no se puede generar despidiendo trabajadores. La producción no se genera disminuyendo salarios de los trabajadores. Las condiciones de vida no se mejoran sobre la base de eliminar derechos. Nosotros hemos dado propuestas para recuperar el aparato productivo, para que el país resuelva la crisis que vivimos, pero ninguna de esas propuestas ha sido acogida, porque efectivamente en las propuestas que planteamos, los trabajadores, los pueblos y nacionalidades, los sectores sociales y populares, están el hecho, por ejemplo, de que el Estado le obligue a la banca a bajar los intereses para que la pequeña industria pueda acceder a préstamos e inyectar capital en su pequeña empresa, para que el señor de la tiendita o el señor del restaurante que necesita reactivar ese comedor para poder salir adelante, no despida a los trabajadores. 30% es el que de la pequeña industria es la que genera fuentes de trabajo. Le hemos planteado que para resolver eso, en vez de despedir, debería el Estado no pagar la deuda y con esos recursos inyectar en el aparato productivo de la pequeña industria. Fíjese usted en Perú, España, Inglaterra, Rusia y Alemania, el Estado tomó definiciones de contribuir en el pago del salario del trabajador hasta en un 50% en el caso de Alemania, para que las empresas que mantengan en los puestos de trabajo a esos obreros no sean afectados en el caso de la pequeña industria. ¿Y por qué no se toman esas medidas acá en Ecuador? Porque al gobierno no le interesa, pues. Porque al gobierno no le interesa resolver estos problemas, porque efectivamente
para tomar esas definiciones que tomaron en otros lados, como en el caso del Salvador incluso. Se les decía a los empresarios que dejen de ganar como han ganado hasta ahora, que disminuyan sus ganancias para que el pueblo pueda vivir bien. Pero aquí los empresarios no quieren perder, ellos quieren mantener lo que hasta ahora han tenido. ¿Cómo puede usted explicarse entonces de que mientras ellos se niegan a aportar, en cambio el gobierno le castiga a los trabajadores disminuyendo sus salarios? En vez de decirles a los empresarios que tienen más de 60,000 millones de dólares en los paraísos fiscales, en vez de decirles a esos sectores que inviertan en nuestro país esos recursos, no se les dice nada, y lo que se les dice es: reduzcan los salarios de los trabajadores para que ustedes puedan asegurar sus ganancias. Esa es la práctica de este gobierno. Entonces, frente a un escenario tan complejo como este, en el cual el gobierno no entiende porque representa esos intereses de la banca y de los empresarios, es obvio que a los trabajadores, a los sectores sociales, a los pueblos y nacionalidades, a las mujeres, a los jóvenes, a las organizaciones barriales, a los trabajadores autónomos, a la gente de los intelectuales, a los sectores de izquierda, no nos queda otra alternativa que retomar la movilización para defender la vida de los ecuatorianos, porque hoy está en juego eso, la vida de los ecuatorianos, que está en riesgo o por la pandemia o por la crisis. De los 74 asambleístas que votaron a favor de esta ley, por favor. Bueno, fíjense usted, los 74 asambleístas, hay que ver a quiénes responden. Una gran parte responde al gobierno nacional, otra gran parte responde a la banca, y otros sectores que se autodenominan independientes responden también a los intereses de las empresas y de la banca. Esos sectores que votaron a favor de la ley serán castigados en el 2021 con el rechazo del pueblo ecuatoriano. Condenamos esta acción servil de los 74 asambleístas que votaron a favor de la ley. Y en ese sentido, estimado Nelson, Javier, no cómo, nos confundamos. ¿y cómo quedan los sueldos de los asambleístas? Este no es el problema de los 74 asambleístas. Aquí también tienen complicidad los sectores como el correísmo, que también colegislan con estos sectores. Solamente le pongo un caso, mi estimado Javier. Moreno está haciendo lo que hizo Correa en el 2016, en el mes de octubre, cuando, señalando que había una crisis económica, entre comillas, redujo el salario en el 25% y la jornada de trabajo en las mismas condiciones, sin tener una crisis como esta. Lo que ocurre ahora es que la vaca se olvida cuando era ternero, y nosotros no podemos olvidarnos de esas cosas. Nosotros estamos conscientes y claros de todo lo que ha pasado, tanto con el gobierno de Correa como lo que está pasando con Moreno. Y lo otro, el informe de minoría del Partido Social Cristiano y del Partido de la Revolución Ciudadana o del sector de los correístas tenía las mismas características que estas: la disminución de los salarios, no resolvía tampoco los problemas. Y por último, Javier, acuérdese una cosa: en enero del 2020, el señor Nebot decía que había que bajar los salarios a $200. ¿Sí recuerda? Sí, porque claro. Decía que el salario en nuestro país era uno de los más altos. Entonces no es que él nunca estuvo de acuerdo con lo que está pasando. Lo que ocurre es que ellos sabían que ya no necesitaban sus votos, porque lamentablemente en esa asamblea legislativa sigue todavía el hombre del maletín, y una muestra de eso es cómo les encontraron a uno o algunos asambleístas o a los asesores de los asambleístas con las maletas llenas de plata en sus casas. ¿De cuándo acá? Con maletas
con recursos por encima del $500,000, con cheques por encima de los 2.000 millones de dólares y con sellos de diferentes instituciones. ¿Acaso no será que están trabajando el hombre del maletín todavía ahí? Y lo otro, acaban de repartirse nuevamente los hospitales en el país. Ya pidieron la renuncia de todos los gerentes de los hospitales del país, pero para cambiar de dueño, como quien dice, la repartición sigue de las instituciones del Estado entre sus coidiarios y entre quienes votan por las políticas empresariales, por las políticas banqueras y por la política neoliberal del señor Moreno. En la parte final, mi estimado Nelson, se nos ha acabado el tiempo. ¿Para cuándo está planeado hacer este tipo de movilizaciones, las medidas que ustedes están tomando? Cuéntenos. A ver, mi estimado Jonathan, yo había planteado una cuestión. Los trabajadores estamos movilizados, los sectores sociales siguen en las calles. El día de hoy se dieron movilizaciones en Santo Domingo, Cuenca, Ambato, se realizaron movilizaciones en Quevedo, siguen las movilizaciones y plantones en la ciudad de Guayaquil. El día de mañana van las movilizaciones también en Ibarra, en Tulcán, habrá movilizaciones y plantones en Chimborazo, en Napo, es decir, seguimos movilizados. Pero una gran acción nacional unificada está programada para el 25 de mayo en todo el país, de manera conjunta entre todos los sectores sociales y populares. Porque hoy es el momento de retomar esa unidad, pero sobre todo es el momento de continuar en las calles, a riesgo de pronto que la situación se complique como consecuencia de la pandemia. Pero para ello estamos tomando, Javier y Jonathan, todas las medidas del caso. El tema del alejamiento o el distanciamiento de los 2 metros entre participantes de las acciones, la protección de la mascarilla, los guantes, las gafas, todos estamos con este tipo de cosas. No nos va a intimidar el gobierno nacional con la ley de excepción. No nos va a intimidar el gobierno nacional con las amenazas de represión como lo hicieron en Guayaquil. Hoy los trabajadores y los pueblos necesitan en contra del pueblo ecuatoriano. Y si hoy no nos paramos frente a eso, tenga la plena seguridad, mi estimado Javier y Jonathan, que el gobierno nacional seguirá avanzando en toda su política neoliberal. El gobierno ya está de salida, el gobierno está cumpliendo lo que le dice el Fondo Monetario, está cumpliendo con los mandatos de la banca y de los empresarios. No le importa lo que está pasando y los trabajadores debemos de tener eso con la organización y la movilización. No hay otra alternativa. Aquí la alternativa es organizarnos para defender los derechos en las calles y plazas del país.